iniciando una nueva edición más de Mejor Hablemos y hoy con dos invitados de lujo, como ya lo habíamos anunciado en los promocionales. Esta semana, bueno, estamos retornando de un feriado. Hoy se realizó la sesión de la Cámara de Senadores y la novedad es que todavía no está el reemplazante de Payo Cubas. ¿Quién va a tirar agua ahora en el Congreso? Es la pregunta, ¿verdad? Pero nosotros queremos adentrarnos hoy a la entrevista con nuestros invitados. Comenzamos el programa. Hoy, jueves, en Mejor Hablemos, Beto Velar, el presidente del Congreso Nacional, cara a cara con Cristian Bianciotto. Además, recibiremos la visita de Jessica Vera, la belleza ovetense que conquistó la corona Miss Teen Gold Universe 2019. Las entrevistas más profundas desde los estudios de Ovido Press y por las pantallas de Canal 5 TV Max. Ya estamos con nuestro primer invitado de la noche. Estamos hablando nada más y nada menos que del presidente del Congreso Nacional, el senador Silvio Ovelar. Pero antes de entrar en la entrevista, quisiéramos darle una pequeña biografía de Silvio Beto Ovelar. Más conocido como Beto, Silvio Adalberto Ovelar Benítez, hoy está con nosotros. Es nada más y nada menos que el presidente de uno de los poderes del Estado, el legislativo, tercero en la cadena de sucesión presidencial. Logró notoriedad pública en la década de los 90, hijo de un diputado colorado de aquel entonces, pero la figura de Beto trascendió más en su faceta deportiva, arquero del club 12 de junio, 8 de diciembre, otros clubes y la propia albirroja ovetense. Su arrojo, su espectacularidad en el arco, lo convirtió para muchos en un showman, ganándose la fama y admiración del público en las canchas. Es fundador y líder del movimiento regional Jóvenes al Poder y uno de los principales soportes de Colorados Añetete. En el año 1998 llega a la gobernación de Caguazú de la mano de Luis María Argaña, a quien considera su mentor político. Durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos fue designado como ministro secretario de Acción Social y actualmente cumple su cuarto periodo parlamentario, siendo el presidente del Congreso Nacional hasta junio próximo, a menos que le ceda su mandato a su amigo Calega Laverna. Dice que su mayor aspiración política es de ser presidente de su partido, la Asociación Nacional Republicana. Entonces, ¿por qué no es candidato? Presume de una cercana amistad con el presidente Mario Abdo Benítez. Tiene muchos seguidores y también detractores. En el Senado, su principal señalador es el ahora suspendido senador Payo Cubas. Está casado con Magnolia Mendoza. La misma fue apoderada del Partido Colorado en las últimas elecciones del 2018 y muy cuestionada por el cargo y salario que actualmente ostenta. Es egresado del Liceo Nacional Acostañú, donde aprendió disciplina que lo caracteriza en sus actividades políticas que le garantiza el éxito. Ligó el mote del gladiador el día D por sus estratégicas intervenciones para ganar cada jornada electoral. Pero, ¿qué pasó en el departamento de Caguazú en abril pasado? Tenemos mucho que preguntarle y para eso, mejor hablemos con Silvio Beto Ovelar. Con nosotros y ser parte de este programa. Ruth, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches para toda la gente que nos acompaña en esta edición de Mejor Hablemos. Y no se olviden que ustedes también pueden formar parte de la programación. Comuníquense vía WhatsApp el 0994-474-401. Y Ruth, te veo muy linda. ¿Cómo haces para estar siempre así? Muchísimas gracias, Cristian, y todo esto se lo debo a Carlos Iván Riveros. Muchísimas gracias a todo el staff que siempre nos miman muchísimo. Un beso grande para todos ellos. Lo van a encontrar en redes sociales como Carlos Iván Estudio Make and Hair. Senador Silvio Beto Ovelar, buenas noches. Gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenido a Mejor Hablemos. Un gusto grande poder estar contigo, Cristian, Ruth. Hace tiempo que veníamos programando esta posibilidad y bueno, se dio esta noche. Bueno, te voy a contar por qué nosotros queríamos que fuera antes de mayo. Porque yo decía, en mayo ya no le voy a entrevistar al presidente, le voy a entrevistar a un senador, pero te tenemos todavía como presidente. Al final no cediste tu presidencia, y bueno, senador. Es que en principio nosotros habíamos conversado con el compañero Calé sobre la posibilidad de que sus 30 años como legislador pudiera él presidir el Congreso. Hoy la coyuntura es muy movida en el Senado y los números también cada vez varían con mayor frecuencia.
las mayorías y las minorías son efímeras. Y bueno, así como están las cosas, voy hasta el 30 de junio como presidente del Congreso Nacional. Pero estaba complicada lo de esa posibilidad, ¿verdad, presidente, o no? Sí, Sí. sí, porque la conversación fue entre yo y Calé. La bancada, aunque lo maneje, no es suficiente para llegar a los números. En el Senado hay un número mágico, es el número 23. El que tiene El artículo 23 que suelo escuchar decir. Y habitualmente, de una manera hasta casi jocosa, utilizamos el artículo 23 porque es el número mágico que define muchas cuestiones en el Senado de la Nación. Y te comento una anécdota. Cuando Nicanor debía jurar como senador, Sí. tuvimos 22 senadores. Nos faltó el senador número 23. Un colorado, Hugo Estigarribia, decidió no participar de aquella sesión, lo que imposibilitó que Nicanor se convirtiera en senador activo. Hubo otra oportunidad en que se debía elegir una terna para ministro de la Corte y 22 senadores se reunieron y coincidieron en la candidatura de Emiliano Rolón. Sí. Faltó uno. Y ese un voto no permitió tener a un ministro de la Corte. Y lo de hoy, presidente, finalmente no se está teniendo todavía el senador número 45, en este caso, reemplazante del senador Payo Cubas. Sí, es una polémica que surge desde el día mismo en que se lo suspendió al senador paraguayo Cubas. Definir a quién le correspondía la banca es motivo de un gran debate hasta hoy, porque nosotros los colorados reivindicamos ese espacio para un colorado, para el compañero Arnaldo Franco, y el PLRA reivindica ese espacio para Eusebio Ayala. Mi interpretación es diferente quizás a la de los otros colegas, pero no debemos obviar el hecho que ese número mágico de 23 es el que finalmente va a determinar quién va a sentar esa banca. Y todavía no se terminó de negociar entonces. Seguimos conversando, percibo que cada vez está más alejada la posibilidad que un colorado ocupe ese espacio. ¿Porque pertenece al cartismo? No, porque hay coyunturas y coyunturas, y el PLRA últimamente ha tenido movidas interesantes. El Partido Colorado no ha podido recomponer algunos acuerdos, más aún después de lo que sucedió con el Contralor, donde el bloque que responde al senador Blas Llano, Sí. denominado llanismo, ellos decidieron jugarse por la continuidad del Contralor, y lógicamente en esa coyuntura Añeteté, ya de modo más segmentado como movimiento, recibió la sugerencia, las instrucciones del presidente de la República de no acompañar esa posición, lo que generó una fractura que ojalá en breve podamos subsanar. ¿Una fractura entre quién, senador? Entre el Partido Colorado Ajá. y el llanismo. Esa fue la fórmula que me llevó a mí a la presidencia del Congreso. Ahora, senador, quiero hacerte algunas preguntas Sin ningún problema. puntuales y vamos a ir desarrollando la entrevista. Tu posición en relación al desbloqueo de listas fue muy clara desde el principio. ¿Por qué esa posición? Porque yo me basé en trabajos sistemáticos, comparativos, política comparada de toda Latinoamérica y también Europa. Y se da una gran paradoja, porque yo he sido el primer proyectista de una ley de desbloqueo de listas
para internas partidarias. Y eso ocurrió en el año 2004, en el primer periodo mío como senador. Si no fue el primero, fue el segundo proyecto de ley que presento al Senado. Pero las experiencias, estábamos en ese tiempo en un momento en el que el desbloqueo de listas era como el boom, estaba de moda en Latinoamérica. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Brasil, estaban experimentando. Pero ¿qué pasó? En la medida que transcurrieron los tiempos, en la medida que transcurrió el tiempo, empezó a surgir ya trabajos especializados por cientistas políticos de Latinoamérica y en el mundo, entre ellos Dieter Nollen, un politólogo alemán, que empieza a hacer el trabajo comparativo en base a las experiencias en el terreno, en el campo, y los resultados no eran los mejores. En la medida que fue transcurriendo, llegamos al año 2010, yo, en la medida en que investigaba, los resultados me decían que el desbloqueo de listas, antes que mejorar el sistema de representación, convertía a este sistema electoral en una narcoplutocracia tal cual lo definió Diego Avente Brum. Y se da la situación. Por ejemplo, senador, ¿cómo ejemplificaríamos a la gente de cómo se convertiría a esa situación ahora con este desbloqueo de listas? Ocurre que el desbloqueo de listas abre la posibilidad a que gente con mayor visibilidad, con mayores recursos humanos, con mayores recursos financieros, tengan mayores chances. ¿Por qué? Porque hoy, y voy a ejemplificar un terreno práctico. Supongamos Jarvis Pavão. Dice, bueno, Cristian Bianciotto, un hombre de medio periodístico con gran penetración, puede ser un buen elemento, un buen hombre para mis intereses. Entonces lo toma Cristian Bianciotto como referente para el Senado. Le financia su campaña, lógicamente, con el compromiso de seguir las instrucciones de Pavão. Claro. Y Cristian, ¿qué hace? Empieza a fijarse en referentes importantes de Alto Paraná, de Itapúa, de Concepción, de Central, porque hay muchos candidatos que tienen buenos perfiles, pero que no tienen el financiamiento para llevar adelante una campaña. Entonces dice, en vez de ser diputado, voy a jugar a concejal departamental porque no tengo los recursos. Pero Cristian Bianciotto le dice, no, yo te voy a poner. Y trae el trato no es de Jarvis con ese referente de San Pedro, de Concepción o de Alto Paraná, es con Cristian Bianciotto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que estoy repitiendo, el ejemplo que ocurre en Colombia y ocurre en Perú. Ahora, senador, ¿y por qué no aprobamos la ley de trazabilidad de financiamiento de...? También, ese es un tema que ahora también se va Porque eso evitaría lo que estás diciendo. Pero no, tampoco lo evitaría. Te explico por qué. Porque son tantas candidaturas que para auditar a los partidos resulta difícil. Imagínate auditar candidatura por candidatura. No es una tarea muy fácil. Le va a resultar mucho más complicado, porque lo que te estoy comentando es una experiencia de lo que ocurre en Perú, en Colombia y en otros países. Me vas a decir, bueno, pero si hoy tenemos los narcos... Claro, tenemos justo iba a decirte eso. Sí, y sí. Es que se multiplican y los grupos importantes de poder pueden tener una fuerza tremenda por encima de los partidos. Entonces, ya no son los partidos los que definen el destino de un país, sino son las megas estructuras empresariales y también con gente con dudosos antecedentes. Cartes, por ejemplo. Cartes se convertiría, Cartes con una lista bloqueada, él va a seguir siendo un gran capo, él tendría sus diputados, sus senadores sin ningún tipo de problema, porque nos dicen también que con el desbloqueo los impresentables ya no obtendrían una banca.
Yo te puedo O sea, asegurar, ustedes. para nosotros. Mm. Y eso es falso, porque hoy el umbral para ser senador estamos en el orden de 45.000 votos aproximadamente. Con el desbloqueo de lista eso bajaría a 20.000, 22.000, porque se va a dispersar tanto el número de votos que con 20, 22.000 votos uno ya es senador. Y vamos a dar un ejemplo. Si de repente Zacarías Irún, que hoy es muy cuestionado, no tuviera proceso y esté libre y se candidata, yo te doy la firma que Zacarías Irún, pero de taquito te tiene 22.000 votos y vuelve al Senado. Te descuida le mete a su esposa también. Y te descuida meter a su señora también. Bueno, tu ejemplo es muy práctico y es muy gráfico. Entonces, aquí nosotros creemos que modificando el sistema electoral vamos a mejorar la representación. Y lo que pasa es lo siguiente, Cristian. Lo que pasa es que si vos querés mejorar la representación política, vos tenés que mejorar el sistema político. El sistema electoral no suple al sistema político. Sí, porque lo que hace es meter outsiders, nada más. Así mismo. Entonces, nosotros primeramente tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros los políticos somos los responsables de esto, por nuestras inconductas, por el mal ejemplo que hemos dado. Entonces, hoy la ciudadanía, hastiada, harta de nosotros, Sí. busca cualquier cosa. Pero, ¿qué es lo que le estamos presentando? Le presentamos una aparente panacea, una aparente solución que no es tal y que puede generar más desencantos aún. Porque Entonces diríamos, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. ese es mi criterio personal. Pero yo no creo tampoco que todo sea tan malo ni que todo sea tan bueno, ¿no? Claro. Evidentemente, esto que tenemos ya tiene... Pero es un avance importante. Es un avance en el sentido de que probablemente la representación sea más directa, Ajá. El elector tenga algunas ventajas comparativas, pero en el fondo se destruye el sistema de partido y yo soy un defensor, ideológicamente soy colorado, defiendo el sistema de partido, porque con luces y con sombras son los partidos quienes finalmente se convierten en los pilares Sí. de una democracia. No se puede concebir una democracia sin partidos políticos. Partidos débiles, atomizados, fracturados, nos llevan al ejemplo de Venezuela. Estados Unidos es un claro ejemplo de eso. ¿Sí? Demócratas y republicanos. Ahí está, ahí funciona perfectamente el bipartidismo. Pero cuando se deteriora la base, el cimiento institucional y los partidos se debilitan enormemente, vos tenés el ejemplo de Venezuela. Sí. Fíjate vos, Venezuela, lo que es hoy. Y bueno, eso es producto justamente del debilitamiento del sistema de partidos. Senador, ayer estábamos leyendo en tapa de diario que el Banco Central del Paraguay está anunciando que el crecimiento proyectado para este año, que es del 4%, se reduce a 3.2%. Hay una desaceleración económica que dicen los expertos. ¿Qué está pasando en Paraguay con este nuevo periodo de gobierno en materia económica? Y la gente lo siente. Y vos que tenés mucho contacto con la gente, sí La sabe. desaceleración es una realidad, pero también es producto de todo lo que está ocurriendo en la región. Y hay una cuestión que mucha gente no quiere comentar, que es una razón importante. Un factor que generalmente hace de que los recursos lleguen en ese submundo. La lucha contra el narcotráfico fue impresionante en todo este tiempo de gobierno. Y eso tiene mucho que ver con la economía. También. Muchos no quieren, De la gente común. mucha gente no quiere opinar sobre este tema. Y el contrabando también. Y el contrabando también. ¿Y pero qué se Pero está yo, te haciendo en pregunto, pero contrapartida? yo te pregunto algo. Mm, Durante la época del general Stroessner, sí. donde se decía de que había épocas de bonanza económica,
¿Había o no había contrabando? No sabría yo No, decirte ya. había, claro que había en proporciones mucho más grandes. Sí. Y muchas Institucionalizado veces- incluso, ¿verdad? Y muchas veces el presidente Stroessner, según comentan, daba las órdenes que se haga la vista gorda porque eso dinamizaba la economía. Ahora Payo dice lo mismo de Marito, que le deja a los senadores meter containers. Ocurre que a Payo hay que tomarlo con pinza, porque depende en qué momento él exteriorice su opinión para analizarlo con mayor seriedad o no. Él lógicamente juega a un modelo bien definido, él se declara anárquico y la anarquía es sinónimo de caos. Entonces él apuesta. Probablemente él se convierte en un vocero de mucha gente Del hartazgo. que está hastiada del modelo político que hoy predomina en el país. Bueno, después me vas a comentar, senador, ¿qué hacemos en contrapartida? Si atacamos el narcotráfico, afecta la economía, algo tenemos que hacer para que la gente pueda No, estar pero bien. esas son medidas que muchas veces en un determinado momento tiene un impacto negativo, pero que a la larga te va a dejar una sociedad mucho más sana e institucionalizada. Bueno, la comunicación es algo fundamental y primordial en una institución o empresa, ya sea privada o pública. Mira, Incide Comunicación Estratégica es la consultora que te brinda las mejores estrategias basadas en los objetivos de la institución. En Incide somos profesionales de la comunicación de gobierno para generar alto impacto de gestión a través de la comunicación. Contacta con nosotros al 0971-401-801. y el mejor espacio para publicitar en televisión te lo selecciona Puyacá, agencia publicitaria. Asimismo, tu producto, empresa o servicio puede formar parte de este espacio. Contacta con alguno de los asesores al 0994-474-401. Puyacá, agencia publicitaria. Bueno, muchas gracias, Ruth. Hablando de comunicación, te vemos ya en redes sociales, senador. Sí. ¿Desde cuándo estás? Ocurre que desde el momento mismo en que yo planteo una campaña nacional para acceder a la Junta de Gobierno como uno de los candidatos del partido, me veo obligado de llegar a mucha mayor cantidad de electores y con el sistema face to face yo siempre me manejé muy bien en el departamento. Ujú. Pero me va a resultar física y económicamente imposible llegar a todos y a todas en los diferentes puntos de la República. Y las redes sociales, en este caso Facebook, te permite tener un acceso más directo, más fluido a una mayor cantidad de gente. ¿Lo sabías eso antes o lo entendés ahora? Lo entendía antes, pero no era primordial, no era prioritario para mi vida, porque yo me acostumbré al otro modelo Ujú. en el departamento. Si yo me atrincheraba en el Caguazú, creo que tengo los mojones bien definidos en cada punto de este. ¿Cuántos años ya haciendo política en el departamento de Caguazú? Vamos a ver, yo empiezo a trabajar en el departamento en el año 92, cuando el doctor Babi Soto se postula a diputado de la Nación y mi padre a diputado nacional. Ujú. Yo era presidente de la Juventud Colorada y cuando eso el diputado, o sea, el gobernador, el candidato gobernador Babi Soto, me alienta a salir a acompañarlos cuando eso teníamos referentes muy importantes a nivel nacional del argañismo que nos acompañaban, como era el caso específico del doctor Carlos Romero Pereira y Carlín, el arquitecto, el ingeniero, perdón, y cuando eso jovencito también nos acompañaba Jaime Bestar, Ujú. hoy ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y bueno, desde ese 27 entonces- años. Sí, 27 buen años. tiempo.
Yo, senador, me acuerdo de una experiencia así muy, que me tocó muy de cerca, porque en el año 1999, cuando asesinaron al doctor Argaña, yo sentí que te caló muy hondo, porque te fuiste a visitarnos en los colegios y a contarnos qué estaba pasando. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué llegar a los jóvenes en ese momento? Porque te ibas colegio por colegio a visitar. Porque el doctor Argaña me marcó a mí la vida. El doctor Argaña fue para mí el maestro, el mentor, que confió en mí. Desde el primer momento me dio la posibilidad de ser el presidente seccional más joven de la República. Y cuando yo decidí ser diputado nacional, él de manera muy especial me impuso la candidatura a gobernador. Y bueno, con Argaña hemos aprendido muchos valores. Él creo que pudo haber sido un gran presidente de la República. El Paraguay perdió a un gran hombre, a un gran estadista en el 99. Y la manera en que lo asesinan y nos virlan la posibilidad de tener a un gran estadista como presidente de la República, lógicamente me caló muy hondo. Yo no me repuse hasta después de un muy buen tiempo de aquel acontecimiento. Y siempre tengo en la memoria la figura del doctor Argaña. Si uno va a mi oficina, va a ver que la única figura de un líder nacional que va a encontrar en mi oficina, en mi casa, es la del doctor Argaña. Brevemente, ¿qué crees que pasó? ¿Qué intereses movieron al asesinato de Argaña? Argaña en ese momento estaba convirtiéndose en un líder aglutinador por fuera del partido. Y yo no tengo la menor duda que el general Oviedo tuvo mucho que ver en aquel hecho puntual. Es mi opinión personal. Senador, cuando... ¿Por acción o por omisión? Cuando en junio pasado estuvimos en el Congreso y hubo tanta incertidumbre, recuerdo que nos cruzábamos todos por ahí cuando tenían que jurar ustedes, y te convertiste en el presidente del Congreso Nacional. Sí. ¿Es tu máxima aspiración política? Mi máxima aspiración política es ser presidente del Partido Colorado. Esa es mi máxima aspiración. Un día te escuché decir que esa es tu máxima aspiración y lo de la presidencia del Paraguay no estaba, por decirlo así, entre tus aspiraciones. Porque yo me veo como un líder colorado y en esta coyuntura, en este tiempo, llegar a la presidencia de la República implica una mayor transversalidad, implica tener un perfil que rompa las barreras del partido. Y ese perfil lo tienen figuras como Marito, no sé, hoy en el partido es una tarea muy difícil. Pero comparando la cantidad de afiliados, te da los números. Sí, pero la cantidad de afiliados no significa en el momento de la elección que ese número va a ir a convertirse en votos. Entonces, y para eso se hace la campaña. Entre los afiliados, entre la cantidad de afiliados y los electores, existe un margen bastante grande y yo percibo que las batallas del futuro van a ser cada vez más complejas, van a ser, aunque la figura del balotaje no lo apliquemos en el Paraguay, van a ser cuasi balotaje, porque se van a unir todos los partidos en contra del coloradismo, así como ocurrió con Marito. Sí. Marito tuvo que enfrentar a todas las estructuras, por eso... Incluso aparte del Partido Colorado. A una parte porque Letradito Ibáñez, convengamos que nos quitó 80.000 votos, porque es parte del partido. Beto,
Disculpame, te tuteé. No, no, a mí me resulta más cómodo ok. cuando me tratás de Beto. Bueno, ok. Lo siguiente, ¿vas a ser candidato para presidir la ANR? Hashoha es inala ajapuaite hija. En México de campaña. Año mungeta tapiaite, marito del presidente de la República. Y nuestra relación es una relación fraterna, de amigos. ¿Y depende de él que vos seas? Sí, depende en gran medida porque él es el gran elector hoy. Y también depende mucho de la opinión de los dirigentes más calificados de nuestro partido. Y uno necesita tener mucha visibilidad. Y no nos engañemos, a mí la presidencia del Congreso me permitió saltar muy por encima de todos los otros postulantes en la consideración pública, porque la coyuntura que vivimos tiene dos caras de la moneda. Por un lado, demasiada turbulencia, manejar el Congreso que está hoy bajo mi presidencia es una obra de gente que tienen o deben tener mucho oficio, porque en un abrir y cerrar de ojos uno puede, el pleno puede desbordarse y puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, manejar tantas turbulencias permitió de que yo tenga mucha visibilidad. Te doy un ejemplo. Cuando se trata del tema del desbloqueo, me comentan algunos amigos que en las zonas metropolitanas, en muchos casos parecía que se estaba jugando un partido de fútbol. La gente iba en los bares, los servicentros, y miraban. Y se ponían frente al televisor para ver qué era lo que estaba aconteciendo, porque se rumoreó tantas cosas que inclusive podía darse desbordes mucho más grandes de lo que finalmente aconteció, por suerte. Entonces, la ciudadanía estaba expectante. Y hay hechos muy particulares que generaron todo tipo de atención de masas. Por ejemplo... ¿Y tu figura estaba siempre ahí? Aquella vez que Payo Cubas se va, me agrede verbalmente, en donde saco el lente, estuvo a medio milímetro de hacer un disparate mayúsculo, pero gracias a Dios no pasó a mayores. O aquel hecho en donde Payo justamente es nuevamente el actor principal cuando le derrama el agua a Calais. Esas escenas recorrieron el mundo y no hay prácticamente paraguayo que desconozca aquel acontecimiento. Y en ese sentido las redes sociales también son determinantes. Totalmente. Porque hoy los muchachos, excepto yo... Eso te iba a preguntar, ¿cómo vas a tener todavía tu 1100? Smartphone tienen registrado todos estos hechos. Sí. Y yo soy muy feliz porque sigo teniendo mi 1100. Creo que gracias a eso puedo dormir todavía con cierta tranquilidad y no ser prisionero de la tecnología. Pero yo sé que vos mirás sí, Netflix, por ejemplo. Veo Netflix porque tengo mi tablet ya. Y en la tablet veo a veces las publicaciones, controlo, monitoreo el trabajo de vigente que levanta las fotos sí. En la tablet, pero yo no soy de los que le dedican mucho tiempo para contestar. Me suelen decir, senador, te enviamos mensajes, que te apoyamos, queremos alguna respuesta. Y le digo a los míos, yo sigo estando en la época, yo soy un clásico, le digo. Fíjense en Charles Chaplin, en la época, yo estoy todavía en su época, en la época del cine mudo. Pero no puede ser a esta altura del campeonato, me dice. Sí, le invito a cualquiera de ustedes a que vea una película de Chaplin, a ver si no se ríen. Igualmente. Igualmente, les digo. Y ahí les mato a todos. Senador, habías dicho una vez que no aspirabas a llegar a la presidencia porque tenés como y asumías vos, una suerte de estigma. ¿Cómo yo voy a poder hablar de ética electoral? Recordé una vez. Sí, cierto. ¿Cómo llevas esa situación, senador? No, para mí es un estigma que yo no soy de aquellos que
esconden la basura bajo la alfombra. A mí me resultaría muy fácil chulear y esconder eso. Hay hechos en la vida, y creo que ocurre con cualquier ciudadano, que uno quiere entrar en el túnel del tiempo y tratar de enmendar aquel error, y si pudiera amanecer como si haya sido un sueño y que eso haya desaparecido. Pero la vida no es así. Y, ¿Asumís que fue un error entonces? claro, yo asumo, he pedido disculpas, he pedido perdón. Y si de arrepentimiento dependiera la exoneración de culpa, yo hubiese estado ya absuelto. Pero no es así. Entonces, esa es una situación que siempre me genera todo tipo de inconvenientes. Incomodidad, tal vez. Y también de incomodidad. Pero, lógicamente, el político debe asumir su cuota de responsabilidad con la mayor seriedad. Y la presidencia de la República es una carrera muy exigente. Y para llegar a ese elector por encima o por sobre la barrera partidaria, exige conductas, comportamientos que puedan ser muy atractivos a ese elector ajeno al partido. Por eso te estaba diciendo, hay gente con mayor... Transversabilidad, usaste ese término. Con un mejor perfil transversal. La transversalidad es importante hoy en este tiempo que vivimos. Y justo, además, senador... Salvo que hagamos una alianza política estratégica con otro partido que te pueda dar una sumatoria para competir en una No, hay elección. antecedentes de eso en el Partido Colorado. En el Partido Colorado no hemos tenido hasta hoy. Fíjate vos que esa experiencia de alianza estratégica ya lo vimos hace poco en México, donde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que es un partido muy parecido al Partido Colorado, 63 años estuvo en el poder y estuvo también gobernado por grandes caudillos, líderes mexicanos. El Partido de la Revolución Mexicana lo llamaban en principio, fundado por Plutarco Elías Calles. Y en un momento determinado también buscó reinventarse, pero lógicamente los años en el poder los desgasta enormemente hasta que es derrotado. Y retorna al poder con esa reingeniería que te estoy diciendo. Hace una alianza con el Partido Verde, si no estoy trascordado, un partido relativamente pequeño, pero que le da el plus que necesitaba para ganar las elecciones. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Lamentablemente para el PRI, Enrique Peña Nieto también fue una gran decepción. Sí. Y hoy es derrotado Fiasco. por Andrés Manuel López Obrador, un candidato del Partido Revolucionario Democrático, que es un desprendimiento del PRI. Sí. ¿Y quién funda el PRD? Es Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, uno de los grandes prohombres del PRI. Sería como el hijo de Bernardino Caballero, sí, que viene a fundar un partido nuevo. Ahora, pero surgió también como un nuevo grupo con mucha irrupción, como está pasando también en España ahora con Vox, surgió lo de Morena en México. ¿Sí? Hoy tenemos partidos nuevos que irrumpen como tercera fuerza en varios puntos, no solamente de Europa, sino también en nuestro hemisferio tenemos partidos con esas características. Y Argentina mismo, el PRO. Y el PRO. Y bueno, el PRO es gobierno. Entonces, esas son tendencias que a veces llegan un poquito más tarde, pero que llegan a nuestro país. ¿Qué va a pasar en el 2020 en Coronel Oviedo, senador, políticamente hablando? Porque ya estamos entrando en una... Coronel época Oviedo electoral. siempre es un territorio importante desde el punto de vista electoral, donde vamos a tener un escenario
con aristas especiales, en donde el Partido Colorado debe tener una muy buena estrategia de campaña. Nosotros tenemos que reinventarnos para seguir en el poder. ¿Qué significaría reinventarse? Reinventarse significa ser muy creativo en las propuestas electorales, en las alternativas electorales. ¿Cómo evalúas actualmente esta situación en Coronel Oviedo con el gobierno colorado? Y con luces y sombras. Ojalá que lleguemos con muchas más luces que sombras. ¿Crees que es posible eso? Yo creo que es posible, y en ese sentido tenemos que primeramente hacer un acto de contrición para poder pensar hacia adelante. Mucho se habla de esto, la posibilidad de que haya una ruptura tal vez entre el líder de Jóvenes al Poder y al quien se lo considera vicelíder, es decir, Beto Velar y Mario Varela. Ocurre que Mario es un compañero con quien venimos trabajando hace mucho tiempo. Él, lógicamente, no es un subordinado de Beto Velar. Partamos de esa vez, porque mucha gente hace retrospectiva y creen de que Mario sigue siendo el secretario. Y eso no es cierto. Mario, por peso propio, llegó a ser gobernador, hizo una buena gestión, hoy es ministro, es diputado y ha crecido. Y los hombres, lógicamente, tenemos la tendencia de ir creciendo y esperando mejores posicionamientos. Mario es, evidentemente, el sucesor natural de Beto Velar en Jóvenes al Poder. ¿Podría ser tu contendor en las elecciones? Pero uno no puede pensar de que las alianzas van a ser eternas. Él tiene el legítimo derecho de aspirar, y si cree que es el momento apropiado y las condiciones están dadas, pues bueno, la política nos presenta escenarios muy versátiles, muy especiales. Nosotros seguimos con una buena conversación, pero lógicamente cada cual tiene sus características. Yo soy un hombre que me he acostumbrado a las batallas en los momentos más difíciles y sigo preparado para, por lo menos para un buen tiempo, seguir en la trinchera en primera línea. Veíamos en la biografía que te suelen decir el gladiador del día D. Sí, yo soy un buen soldado, no solamente en el día D, en la previa. Sí, pero siempre se dice, Beto resolver. Sí, no, ocurre que a Aníbal el Cartaginés o a Julio César se lo conocía en el día de la batalla, combatiendo al frente de sus tropas. Yo no soy de aquellos que se ponen en la retaguardia, yo estoy al frente, al lado de las tropas. Entonces contame qué pasó en abril del año pasado. Y en abril del año pasado se dio un hecho inédito, donde ya no fue una batalla convencional, sino se dio un epifenómeno en donde la geopolítica fue más importante que las armas tradicionales entre colorados y liberales. La batalla ya no fue entre colorados y liberales, sino la batalla fue entre ovetenses y caguaseños. Entonces, el fenómeno que ocurrió en Caguazú es inédito, la historia política. ¿No estaba en el presupuesto de ustedes? No, nosotros teníamos el siguiente presupuesto. Nosotros teníamos que ganar en nuestros presupuestos originales por 7.000 votos en Coronel Oviedo. Con esa diferencia asegurábamos ganar el departamento, porque nuestros cálculos previos, de acuerdo a la cantidad de participación de Caguazú, ahí tenía que haberse dado una diferencia entre 5, 6.000 y en el peor caso 7.000 votos. Se equilibraba total. Y se equilibraba totalmente.
Nadie pensó que perderíamos por 14.000 votos. Pero esa rabia contenida de los amigos caguaseños, que ya venía arrastrando un buen tiempo, más la coyuntura, y tuvo un intérprete que supo en ese momento capturar esa rabia ciudadana, hizo de que el resultado fuera realmente catastrófico. ¿Condicionaría la victoria o la facilidad o complicación de una campaña para el 2020 el hecho de que el gobernador ahora sea liberal? Para el Partido Colorado, digo. El 2020, así como en el 2018 tuvo un escenario atípico, el 2020 puede darse con características totalmente diferentes. O puede mantenerse con la misma, puede seguir constante, pero eso ya lo estaremos viendo. Creo que estamos en la antesala de ese escenario, y también lo nacional va a condicionar a lo local. Y el 2023, ya voy un poquito más allá, puede ser un escenario radicalmente atípico de todo lo que vivimos anteriormente. En realidad cada elección luego no es igual a la anterior, ¿verdad? No, es un nuevo campeonato que se juega con escenarios diferentes. Sé que te guías mucho o sos un estudioso de las estadísticas, senador. Sí. ¿Cómo estás evaluando los estudios que ahora tenés en mano en relación a la candidatura de jóvenes al poder para las elecciones internas, primeramente, municipales? Me estás hablando, municipales Coronel Oviedo. Sí. Estoy midiendo, estoy analizando diferentes alternativas. De hecho, nosotros en el Comando Central no hemos definido nada. Seguimos conversando con Mario, con Edgar, con Eladio y con Marquitos, todas las variables probables, sin que lleguemos a analizar aún las municipales como un escenario hipotético ya definido. Para nada. ¿Y entre ellos existe la posibilidad de consenso? Si se pudiera dar el consenso dentro del partido, sería un escenario ideal, pero existe una lógica del comportamiento dirigencial ovetense que, salvo una excepción que se dio con Papachín Morales, creo que fue en el 2001, sí, en el que el partido llegó a un consenso, en otras oportunidades siempre hubo internas partidarias. Por último, ya senador, y agradeciéndote una vez más por estar con nosotros hoy, estábamos hablando hoy, justamente yo estaba hablando con varias gente antes de hacerte la entrevista. Enrique Vargas Peña me dijo que él no cuestiona absolutamente nada de tu gestión como presidente del Congreso, pero sí tienen puntos de vista diferentes, ¿verdad? Sí, nosotros permanentemente discrepamos, sí, pero debatimos con Enrique y con otra gente, porque yo soy un tipo a quien los mismos periodistas de la capital lo catalogan como predecible. Porque en el Senado muy pocos somos los senadores predecibles. En relación a eso, senador, te voy a contar algo. Estuve hablando con una persona profesional de la política, que son politólogos, ¿verdad? Sí. Y me decía, hasta ahora el único que mantiene todavía el discurso de Añetete es Beto Ovelar, ni siquiera el presidente. Yo creo que el presidente sigue con su misma lógica, pero dentro del mismo equipo de Añetete hay corrientes más tradicionalistas y más innovadoras. Y bueno, yo trato de mantener una línea de comportamiento que
tiene su base discursiva en el movimiento de reconciliación colorada de Luis María Argaña. No te olvides que Marito y yo provenimos del mismo tronco. O sea, nosotros somos originarios de Reconciliación Colorada. Y ahí ya se inicia la coincidencia entre nosotros. Y bueno, nosotros seguimos batallando. Por eso yo siempre le digo a los amigos, yo soy un batallador, yo soy un combatiente. Y me gustan los desafíos. Y cuando más me acicatean, me predispongo más para la batalla. Y me gustan los desafíos. Y me gusta que me desafíen también. Porque ahí le conocen al verdadero Beto Velar. Beto, y esto me lleva a la última pregunta, te prometo que es la última. ¿Te cuesta más ser oficialista que opositor, verdad? Vos sabés que tengo una línea de conducta que se ha acostumbrado a ser disidente. A estar en la vereda de enfrente del oficialismo. Y muchos pronosticaban, y siguen pronosticando, de una inminente ruptura en algún momento con el compañero Marito. Sí, eso se escucha muchísimo. Sí, pero es ahí donde se equivocan grande algunos opinólogos. Pronosticadores. Y profetas, porque nuestra coincidencia con Marito cada día es más fuerte, porque hay un respeto recíproco. Yo recibo un trato de amigo, de verdadero amigo. Nuestro trato no es ese trato protocolar. Y uno no hace falta dar demasiado. Yo como presidente del Congreso puedo parecer almidonado, etiquetado con mi traje al lado de él en cuanto actos haya. Pero esa conversación ahí es muy protocolar. Pero en el mano a mano, en el despacho, en Burú Villaroga o en los lugares donde nos encontramos, siempre le encuentro al Marito de siempre. Y yo soy un vero. Y la persona que me trata bien, que me da mi lugar, y más aún siendo presidente de la República, sería muy difícil que yo me abriera de esa amistad. Y yo no conozco la palabra traición, que muchas veces es la constante en política. No solamente ahora, desde que el mundo es mundo, sí. Uno hace los análisis de cómo fue en el antiguo Egipto, en la antigua Persia, en la antigua Grecia, en la antigua Roma. En la Biblia ya hay historia de la Biblia, ¿sí? Entonces, yo soy un hombre que trata de ser consecuente con el amigo y es muy difícil que me abra de un compañero como Marito que me da mi lugar. Y como te digo, ese trato afable, valoro muchísimo. Entonces, y además de eso, existe mucha sinceridad. Porque si hay algo que le caracteriza a Marito es ser justamente muy decente y muy sincero. Y te comento, y esto para terminar. No hace mucho tiempo voy al Palacio. Estaba en medio de... tenía varias audiencias. Y lógicamente le digo a Adam Ledesma, un amigo común, le digo, no vaya a decirle que estoy el presidente. Y en una de esas, agobiado Marito sale por el costado. Sin su traje, sin su saco. Beto, ¿qué hace acá? Me dice. Qué suerte. Ellos ya es. Vení, vamos. Vamos y hablamos. Dice, che, ¿y Walter? ¿Qué dice nuestro amigo Walter? Dice, Walter, mi primo. Empezamos a conversar de todo un poco. Y en una de esas me dice, Beto, ¿sabes? Esto me hace falta a veces. Distenderme un poquito porque cuando está uno en el cargo, ya no sabe
quién es el verdadero amigo en quien puede, por lo menos, bromearme, o con quien puede bromear. ¿A vos te pasa lo mismo? Pero claro que a mí me pasa, pues estamos llenos de adulones. El poder siempre genera ese tipo. El saber entender eso es probablemente una de las mayores virtudes que tendría que tener el político. Por eso yo siempre hago un baño de inmersión en el mercado. Porque en el mercado no existe categorías sociales. Ahí están de El todo. trato con la muchachada en el mercado es horizontal. Porque el vendedor de mandioca o el verdulero o el que la que vende pollo o lo que sea, te habla sin filtros, sin ningún tipo. No analiza si vos sos el presidente del Congreso, no, vos para él o para ella sos Beto. Sí. Entonces te dice las cosas exactamente tal cual él siente. Entonces eso te permite aterrizar. Otro lugar donde a mí me encanta siempre participar. El fútbol. El fútbol. Con mi ex compañero, porque ahí con la perrada y ni qué decir, con 3, 4 cervecitas ya dicen lo que quieren los muchachos. Ahí se olvidaron de que está con el presidente del Congreso. Entonces eso nos permite. Y cuando vos estás en la burbuja, cuando sos el presidente del Congreso y los muchachos vienen, porque hay muchos que vienen con intereses bien definidos. Y eso en la capital se da con mayor frecuencia, porque uno tiene que saber asimilar. Pero imagínate si yo siendo presidente del Congreso te estoy diciendo esto. Ubicate en el lugar de Marito, presidente de la República. Sí, totalmente. Y entonces, es ahí donde Marito le encuentra al amigo Beto, no al político Beto, no a su socio, a su Kili, a su capelú. Y dice, Beto, y ahí a veces le llamo, hacemos conexiones directas, pues le llamo a Walter. Porque Walter siempre sabe la anécdota apropiada para descomprimirle al compañero presidente de la República. ¿Cómo buscas a una ciudad? ¿Cómo buscas que y santo ponamos tapizado? Pero también eso se produce por la sinceridad con que siempre nos hemos manejado con él. Eso que hablaste de la inmersión en el mercado, yo diría inmersión de humildad, le falta mucho. ¿Habemos algunos concejales allá de Coabeo? De la Paraguay, invocar con Teanara y Cuajamá, más paja. Debo de ir vecino y te. Arrión de formidable ahí. Ojo, escuela de suboficiales, coche. Esa es una lógica que... Senador, muchísimas cosas que hablar, pero si te pregunto todo ahora, ya no te voy a invitar para la próxima vez. Vamos a dejar para una próxima oportunidad. Antes de comenzar el programa me preguntabas, ¿cuál es mi cámara? Y te indicábamos. Así que sí, esa es mi cámara. Te regalamos un minuto de tiempo para dirigirte a la gente en esa cámara, senador. Bueno, primero agradecerte, Cristian, por esta oportunidad. Saludarle muy fraternalmente a nuestros compueblanos, a nuestros compatriotas. Decirle que estamos viviendo momento bastante movido en la coyuntura nacional, pero yo soy un optimista en el sentido de que las cosas van a mejorar. Espero que tengan la suficiente tolerancia para esperar momentos mejores. Estoy segurísimo que con Mario Abdo en la presidencia de la República muchas cosas van a cambiar para mejor en la República del Paraguay. Y yo, como un modesto servidor, trato de hacer lo mejor posible para tratar de honrar esta distinción que me ha dado el pueblo betense del departamento del Caguazú, y que nuestros mejores esfuerzos siempre van a estar a disposición de todos nuestros compatriotas. Gracias, senador, por estar con nosotros. Un gusto grande, Cristian.
Nosotros vamos a hacer un breve paréntesis y a vuelta de la pausa estamos con nuestra segunda invitada. Imagínense, tenemos una reina de la belleza internacional ovetense. A vuelta de la pausa estamos con Jessica Vera.